Continuamos con más información. Vamos a hablar con nuestro especialista Horacio Facio, economista y filósofo, acerca de que hay una luz tenue al final del camino. ¿Cómo lo estás viendo, Horacio? Buenas tardes. Efectivamente, ha aparecido un índice de coyuntura económica que creo que es el más completo e integral que existe en el país, elaborado por un centro de investigación del ciclo económico creado por las bolsas de comercio de Rosario y Santa Fe. Esto es importante aclararlo porque es la base, digamos, de la variación sobre la cual vamos a hacer algún comentario. Ajá. Ellos toman 10 indicadores, rápidamente, cultivos extensivos, los principales del país, es decir, el sector agropecuario, industria, construcción, importaciones, ventas minoristas, patentamiento de vehículos nuevos, recaudación impositiva nacional, número de asalariados registrados, tasa de ingreso al mercado laboral y remuneración bruta total real. Bueno, repito, no conozco un índice de coyuntura económica más completo, más sistémico que el que acabo de mencionar. Bueno, este índice, aparecido en Corrientes Mes de Agosto, principio de agosto, analiza el primer semestre y en particular el segundo trimestre, es decir, abril, mayo y junio. Y efectivamente allí aparece un 2,1% de aumento respecto al trimestre anterior. No importa tanto este número, repito, por los indicadores que mencioné, abarca todo el espectro económico integral del país, no importa tanto el numerito, sino cómo es que llega el gobierno a esta tenue reactivación. El primer logro que tiene, fuera de dudas, es el haber disminuido la inflación en forma importante, en 7 meses, de un 20 y pico % en el mes de enero, diciembre, digamos, publicado en enero, a el último 4%. Esto es un logro. Lo relacionamos con esta reactivación que hemos indicado. Esto significa que de alguna manera ha logrado manejar, controlar la inflación hasta estos niveles sin una recesión apabullante, sin una importante baja de la actividad económica y sobre todo ya a los 7 meses, 8 meses de haber asumido con una tenue reactivación. Eso por un lado. Pero por el otro queda el camino todavía a recorrer y que no es poco. ¿Cómo hace el gobierno para continuar, consolidar esa tenue reactivación, esa tenue luz al final del camino, teniendo que bajar aún más la inflación? ¿Por qué? Porque si bien 4% para nosotros, los argentinos, es una cifra realmente amigable, entre comillas, comparada con el 20 y pico de diciembre último, todavía tenemos una inflación mensual 5 veces la inflación de Venezuela. Y comparándonos con un país como Ucrania, tenemos una inflación similar, con la diferencia que Ucrania la tiene anual y nosotros mensual, sin emitir ningún juicio de valor respecto a los hermanos países, tanto Venezuela como Ucrania. Todos sabemos cuál es la situación sociopolítica detrás de ambos países. Y sin embargo, en materia de inflación, están muy, pero muy adelante de nosotros, por lo menos en este momento.
Ahí, Horacio, te pregunto porque nosotros estamos hablando con todos los sectores y más que una luz de esperanza, esa luz que se ve en el túnel parecería ser el tren. Bueno, depende de qué sectores estamos hablando. El tema, por ejemplo, salarial, indudablemente todos los salarios de convenio, es decir, del personal formal, laboral formal, ha tenido en estos últimos par de meses se ha comprobado una suba del salario real. Está fuera de discusión, surge de las estadísticas oficiales y de las estadísticas de los gremios. El aumento del salario real significa ipso facto aumento del consumo, porque en su mayoría el personal que depende de un sueldo en relación de dependencia, insisto, en su mayoría, vuelca ese sobresalario en bienes salariales, en consumo, ¿correcto? En Y por gastos. otra parte, perdón, Santiago, un dato importante que es interesante remarcar y que es un dato objetivamente también a favor del gobierno. Paralelamente a estos 8 meses transcurridos, esto es objetivo, no, insisto, no es opinión, ha aumentado muy por encima de la inflación la asignación universal por hijo. Esto es importante porque está dirigida a 2,5 millones de hogares en Argentina, es decir, prácticamente 10 o más millones de argentinos, y el haber mantenido el poder adquisitivo e incluso mejorado en términos reales, significa que hay alguien en el gobierno que está pensando, el presidente, el ministro de Economía, no sé, con cuidado los sectores más postergados, a dichos sectores hay que atenuarles la recesión económica, la crisis por la que estamos padeciendo Ujú. y probablemente saliendo. ¿Y al resto? Bueno, el resto depende de cada caso, es decir, nuevamente, Santiago, los números indican que la mejora se ha dado en todos los sectores de ingresos fijos. El problema, la diferencia, que quizás es a lo que vos te estás refiriendo, que la caída fue muy fuerte. Es decir, cuando hablamos de que está subiendo, no quiere decir que es una suba, digamos, muy importante, es una suba en términos relativos. Después del bajón, digamos, el pico digamos, de la actividad probablemente haya sido, o mejor dicho, el valle, es decir, la baja más pronunciada se dio en marzo del 2024. A partir de ahí es que se va apreciando un retorno a datos positivos. Pero el bajón ha sido importante y lo hemos hablado contigo, Santiago, en programas anteriores, donde hemos dicho que el que ha pagado los platos rotos, por así decirlo, fundamentalmente ha sido el sector de ingresos fijos, empezando por el sector de jubilados, siguiendo por el sector de empleados públicos, continuando por ingresos salariales en general y obra pública. Ahí ya tenemos el 70 o el 80% del costo del costo del déficit cero, por así decirlo, el logro que asume el gobierno como importante. Ahí te pregunto si el cepo es algo necesario para poder lograr los objetivos del gobierno o no, porque inicialmente el gobierno planteaba sacar el cepo casi inmediato como una medida necesaria y ahora parece acostumbrarse con el cepo cambiario. Bueno, el tema del cepo es una especie de termómetro de la confianza que el sector financiero internacional, público, privado, multilateral, le tiene a la Argentina. Así podemos definir el cepo. Un termómetro que mide confianza o desconfianza del resto del mundo hacia Argentina.
O sea, ¿Esto qué significa? hoy hay desconfianza, Horacio. Obviamente, por eso digo, confianza o desconfianza. Eh, Esto significa que el gobierno no ha podido acceder a financiamiento de organismos multilaterales eh, que pudiesen de alguna manera sobrellevar un ajuste más amigable, un ajuste menos duro, si vos querés, eh, incluido el Fondo Monetario Internacional incluido eh, la propia confianza interna por el ahorro interno de dólares, que como vos sabés también, supera los 200.000 millones de dólares en particulares dentro de Argentina y que de alguna manera es un signo de desconfianza respecto a el funcionamiento del gobierno de turno. ¿Está? Bien. Dicho esto, no quiere decir de que el gobierno no tenga que de alguna manera apelar a el tipo de cambio como puntal, como freno, como anclaje de la solución de la inflación. Porque no nos olvidemos, y esto puede ser una virtud o un defecto del gobierno, el gobierno ha lanzado medidas para combatir la inflación sin remedios similares a situaciones anteriores en la historia económica del país, como puede ser el Plan Austral del gobierno de Alfonsín, la convertibilidad del gobierno de Menem o la propia salida de la crisis del 2001 con Dualde. Es diferente, es decir, insisto, lo que acabo de decir, puede ser una virtud o un defecto. No ha apelado a controles de precios, no ha apelado a acuerdos empresariales sindicales, no ha apelado a acuerdos sociales amplios, recordemos que ese tipo de acuerdos existieron, sobre todo en la última crisis del 2001, las organizaciones del tercer sector, a la par de sindicatos y organismos empresariales, de alguna manera coadyuvando a una salida pacífica de la gravedad económica y política por la que atravesaba el país. Es decir, que esto de alguna manera puede ser una característica del actual plan, entre comillas, porque ellos tampoco quieren mencionar, desde el punto de vista ideológico, iría contra los principios que, por lo menos desde el punto de vista discursivo, presentan, es decir, mercado libre, libre juego de la fuerza del mercado, aunque esto no sea del todo cierto en todos los mercados involucrados. Pero lo concreto es que el gobierno, de alguna manera, tiene algunos logros a los que ha arribado con un costo social bajo. Sin duda. Bueno, esperemos, Horacio, que sea entonces la luz al final del túnel y no la luz del tren. Gracias, Horacio.